Y Montevideo se prepara para definir quién tomará las riendas de la Intendencia en un nuevo capítulo de su historia. El Frente Amplio, que ha gobernado la capital desde 1990, llega con una ventaja clara en las encuestas y en el centro de esa apuesta está Mario Vergara, senador, exministro de Economía y figura de peso en el tablero político. Su candidatura, respaldada por sectores como el MPP y Fuerza Renovadora, promete una Montevideo más limpia, ágil e integrada que la que ha construido su propia fuerza política hasta ahora, quizás. Para hablar de sus propuestas, su visión para la ciudad y cómo encara esta recta final, lo recibimos esta tarde en Fácil Desviarse. Bienvenido, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente en esta mesa. Bienvenido. Pensaba Vergara, lo hemos entrevistado, no sé si como ministro de Economía, pero seguramente sí, allá en el CURC, como presidente del Banco Central, como senador, candidato, y ahora candidato a la intendencia de Montevideo, con chances ciertas de ser intendente de la capital. Si miramos hacia atrás, ¿cuál fue el rol que más le gustó de todos los políticos? No sé si es un tema de gustos, pero diría que la etapa más emotiva y más irrepetible fueron los primeros 3 años y medio del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Cuando estábamos en el Ministerio de Economía con Danilo, con Fernando Lorenzo, con todo un equipo que teníamos un desafío de un panorama económico, financiero, fiscal muy complejo, todavía en marco de la crisis, que teníamos una enorme cantidad de reformas estructurales en la agenda para desarrollar, aprovechando dos cosas. Primero, la cosa emotiva de ser el primer gobierno del Frente Amplio en la historia, y segundo, el hecho de salir de la crisis, que te da esa chance de oportunidad, que es que hay una demanda de la sociedad por cambios en el marco de las crisis. Y bueno, yo creo que esos 3 años y medio nos permitieron no solamente hacer una gestión macroeconómica razonable, sino también impulsar y llevar adelante reformas muy sustantivas en prácticamente todos los terrenos. Diría que esa es la etapa que yo recuerdo como más irrepetible, se lo decía siempre a Danilo, ¿no? No, porque esa etapa es irrepetible. Y la verdad que la disfrutamos y nos sentimos muy orgullosos de ella. Al Frente Amplio, para machear con lo departamental, le pasaba algo en ese momento, y era que venía con una agenda muy potente, que había sido un proceso de acumulación de todo ese tiempo. Y el tema de la agenda se vuelve, ¿no? Sensible sobre todo para quienes están en el gobierno, ¿no? Uno puede decir que eso fue parte de lo que le pasó también al Frente Amplio cuando perdió el gobierno. En Montevideo, ¿qué pasa con esa agenda? Y bueno, la agenda está pautada por el diagnóstico que cada uno hace. Y el diagnóstico yo creo que tiene mucho que ver con lo que la gente dice. Y la gente no solamente es que te lo dice cuando uno recorre todo el territorio, sino también de manera más sistemática y formal. La Intendencia hace encuestas sistemáticas, monitoreo de opinión pública con respecto a cómo la población evalúa la enorme cantidad de tareas que hace la Intendencia de Montevideo. No debe haber otro organismo, en Uruguay seguro, no sé si en alguna parte del mundo, que haga tantas cosas como hace la Intendencia de Montevideo. Y la gente en esas encuestas sistemáticamente ve de manera muy positiva muchas tareas. Los espacios públicos, las políticas culturales, las políticas sociales, las policlínicas, el turismo, el alumbrado, y ve de manera más crítica temas como la limpieza y en segundo lugar, lejos, el tránsito. Entonces yo creo que la agenda tiene que estar pautado por ese diagnóstico que compartimos en general, y por lo tanto es lo que marca las prioridades para el próximo gobierno, porque uno puede querer, hay muchas necesidades, uno puede querer hacerlo todo, pero está claro que todo a la vez no se puede hacer, porque siempre hay un lado corto de la frazada, que son los recursos, y eso obliga a, teniendo claros los objetivos y las trayectorias de las políticas, a priorizar. Y bueno, creo que la prioridad es lo que pauta la gente en cuanto a los temas de limpieza y movilidad. Vergara como candidato, leer el primer mensaje que llegó. Ya, porque me puso a leer los sapos. Pero tiene un punto. Dice, lo iba a votar para presidente, se fue. Lo voté para el Senado, se fue. Mi voto no va más para él. Dice, bueno, gente desencantado de un Vergara que
apareció perfilado para diferentes lugares, la gente lo siguió y ahora se reperfiló de vuelta para otro cargo. Bueno, a ver, la decisión que tomamos de no continuar con la candidatura a la presidencia creo que fue en su momento más que explicada, ¿verdad? Que aquel proceso de polarización en la interna del frente que, bueno, que hacía muy difícil continuar con candidaturas que estuvieran fuera de esos dos polos. Y bueno, y así lo explicamos. Hace 5 años, cuando salimos senadores por primera vez, también se nos planteó la posibilidad de competir para la intendencia. Ahí nosotros dijimos, no, nosotros le pedimos a la ciudadanía el voto para ser senador, y decidimos en aquel momento no participar de esa instancia de la elección departamental y cumplir con los 5 años en el Senado. Yo ahora honestamente me siento con un poquito más de libertades en esa opción. Obviamente, pasada la elección, yo tuve el privilegio de optar, porque podía haberme quedado en el legislativo, en el Senado sin duda. También había chances de ser parte del Ejecutivo, en el gabinete, o la alternativa que tomamos, que es la de la intendencia. No diría que me fui. Yo lo que digo es que afronto o abordo un desafío diferente, por lo pronto un desafío vinculado a problemas que la gente percibe directamente relacionados con su vida cotidiana. Pero bueno, comprendo que cada uno haga su razonamiento, y bueno, y más allá de esa reacción, agradezco sí que en todo caso me haya valorado en más de una oportunidad por mi perfil político a hacer su opción, ¿verdad? Pero esa persona y todos los que sí nos van a apoyar ahora, que tengan la tranquilidad de que vamos a dar todo nuestro esfuerzo político y profesional para hacer la mejor intendencia de Montevideo posible, y que eso favorezca justamente a todos quienes habitamos Montevideo. Siempre ese debate con respecto a la candidatura de Frente Amplio, yo qué sé, tenés al propio Esqueloto que puso su eslogan, primero Montevideo. Y siempre el debate está en, se sigue usando la intendencia como trampolín para eventualmente crecer, como una vidriera para que te conozcan mucho más, porque ser intendente de Montevideo te expone muchísimo y eventualmente puede llevar una candidatura presidencial. Vos, que sos una figura que ya es una figura importante en el Frente Amplio, la gente naturalmente asume, bueno, Vergara viene acá y mirá que si Vergara hace una buena intendencia, después lo natural es que siga para otro lado. ¿Es así? ¿Qué postura tenés La vos? clave es hacer una buena intendencia. Ese tiene que ser el foco. Yo soy contrario a la teoría del trampolín, porque la teoría del trampolín para mí significa la utilización del aparato institucional, en este caso de la intendencia, en clave de campaña permanente, en clave de tener un objetivo en otro lado que de alguna manera condiciona cómo se aborda la gestión. En política, yo qué sé, el que sale senador, ¿qué quiere ser dentro de 5 años? El que sale diputado, ¿qué quiere ser dentro de 5 años? O sea, parece que es imposible saber lo que uno va a hacer dentro de 5 años. Entre otras cosas, va a depender de cómo haga su gestión, de lo que opine la ciudadanía. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que la gente no me va a ver gestionando Montevideo en clave de campaña política. Me va a ver en clave de gestionar de la mejor manera posible la cantidad enorme de roles que tiene la intendencia, trabajando para hacer un Montevideo más limpio, un Montevideo más ágil, un Montevideo más disfrutable, un Montevideo más seguro. Ese es el foco que nosotros tenemos, y lejos de pensar en la intendencia como una plataforma a ser utilizada en clave de campaña permanente. ¿Pero le pasó eso al Frente Amplio de Montevideo en los últimos periodos? No sé, eso lo evalúa la Bueno, ciudadanía. es la pregunta que queda arriba de la mesa de No cajón. creo, yo creo sí. que las intendencias, las 7 administraciones del Frente en general para Montevideo fueron positivas. Vuelvo a decir, incluso ahora cuando uno ve estas encuestas de valoración de la gente, de la inmensa mayoría de las tareas de la intendencia hay una valoración muy positiva. Y bueno, creo que eso es lo importante, ¿no? Si se focalizaron las problemáticas que tiene que desarrollar la intendencia, yo creo que en las 7 administraciones frente amplistas de la intendencia
se dieron avances, unas mejores que otras, cada uno ahí tendrá su paladar, pero todas abordaron las problemáticas de la intendencia. No vas a hacer entonces, perdón, lo que el compromiso que asumió Carolina Cosa en su momento de que iba a estar los 5 años. Mi compromiso es trabajar para hacer. Mi compromiso es trabajar duro con todo un equipo. ¿Pero cuánto tiempo? Para hacer. La vida lo dirá. Yo no descarto quedarme 10 años en la intendencia. Pero tampoco lo puedo asegurar. ¿Quién puede asegurar en política dónde va a estar dentro de 10 años? José. ¿Dentro de 10 años? No, entre 5 lo Dijo que se aseguró. queda 5. Bueno, ya di respuesta. Vergara, hombre de números, ¿cómo va a recibir? Y me imagino una parte mía es de números. Ya se interiorizó, me imagino, sobre la situación fiscal de la intendencia. ¿Cómo la va a recibir? ¿Cómo la calificaría? El panorama, complicado, no es un panorama reluciente sin duda, por múltiples razones. Razones que tienen que ver con la clara discriminación política que se vivió desde el gobierno nacional, tanto en la Intendencia de Montevideo como la de Canelones, a los que se le retaseó recursos en programas que históricamente se venían ejecutando desde el gobierno nacional. También por el hecho de que por razón de la pandemia, sobre todo, la Intendencia volcó recursos que no estaban previstos volcar en asistencia y en ayuda social. En el diagnóstico, que bueno, recuerdo haber hablado muchas veces en esta mesa de un panorama en el que el gobierno nacional no volcaba los recursos necesarios y que podía volcar para asistir a quienes estaban pasando realmente mal durante la pandemia. También porque se bloqueó financiamiento, cuando el préstamo del BID, el Partido Nacional, bloqueó la mitad de ese préstamo, justamente la parte que se iba a volcar para la limpieza. No dudo también de que siempre hay márgenes para gestionar cada vez mejor la cuestión financiera de manera más eficiente, pero creo que todos estos otros elementos son muy importantes para entender por qué la Intendencia llega a esta etapa con dificultades financieras. ¿Pero son todos factores exógenos entonces? No, acá pero lo último muy que dije, lo otro, ¿no? porque soy un tipo de matices. Pero también podía haberlo dicho sin matiz lo anterior. No, ya sé, pero me interesa saber sobre todo la gestión financiera de esta administración. ¿Qué opina usted? Bueno, no voy a entrar en el detalle de eso. Yo lo que digo sí es que en esta administración y en cualquier otra siempre hay márgenes para hacer gestiones más eficientes, ¿verdad? Pero lo que sí está claro es que tenemos, voy a la pregunta original, ¿no? ¿Cómo se afronta esto? Yo digo un poco en forma de caricatura que primera quincena de julio vamos a ir de la manito con Leñani, el futuro intendente de Canelones, a hablar con el gobierno, ¿no? Para que rápidamente haya una recomposición de flujos financieros, que sería un acto de justicia para con Montevideo y Canelones, no para las intendencias, para la ciudadanía de Montevideo y Canelones, sobre todo en este año, porque hay que recordar que este año uno trabaja con el presupuesto viejo, digamos, ¿no? Por lo tanto, una primera etapa va a tener que ver con el diálogo que tengamos con el gobierno nacional, sobre todo porque queremos algunas cosas hacerlas cuanto antes, sobre todo lo que vamos a volcar en materia de limpieza. Está en el debate público instalada la idea, más que nada porque la oposición en Montevideo hace mucho foco ahí, de que la Intendencia tiene gastos superfluos, ¿no? Y ahí colocan, yo qué sé, desde TV Ciudad como concepto, diciendo, bueno, ¿por qué se gasta plata en un canal teniendo varios? Justo hay una Intendencia que tiene un canal de televisión, podés usar esa plata para servicios más esenciales como limpieza, etcétera. Hasta cosas más micro, ¿no? Por ejemplo, te dicen, bueno, un show de arte lésbico, ¿hace falta que la Intendencia lo sponsoree y ponga plata para esto? ¿Vos considerás que la Intendencia tiene gastos superfluos? ¿Se pueden tocar? ¿Y qué opinás de estos debates que te dije ahora, que te tiré, que son los clásicos? Sí, ponele. Vas al casino, te olvidaste del casino. ¿Vas a cerrar el casino? No. Si todo lo que diera pérdida hay que cerrarlo, nos vamos a quedar con bastante poco en todo el aparato del Estado. Lo que hay que preguntarse no es si da pérdida lo cerramos, sino para qué está, qué rol cumple, ¿verdad? Y arranco por el lado de TV Ciudad. TV Ciudad es parte de un conglomerado de medios de comunicación que tiene el Uruguay, que ayuda, contribuye no solo en lo educativo o en lo cultural, sino en la pluralidad de voces. Todos los medios de comunicación tienen algún tipo de sesgo, ¿verdad? Ya sea desde una editorial en medios partidarios a
programas periodísticos, y es ineludible que así sea. Yo no lo veo mal eso, pero creo que entonces la forma de democratizar todo ese proceso es que exista la mayor cantidad de plataformas posibles para dar pluralidad de voces. Además de que TV Ciudad aborda programas y problemáticas específicos de Montevideo, que otros canales no hacen. ¿Pero tiene un sesgo TV Ciudad? Lo que acabo de decir es que todos los medios de comunicación tienen sesgo. Bueno, y pero, es ineludible, porque entramos un terreno de debate interesante. La objetividad y la imparcialidad absoluta no existen. Estoy seguro que eso lo podemos compartir. La sensibilidad todos. de cada uno, obviamente, de alguna forma. Se vuelca. Pero el medio no tendría por qué tener un sesgo, y más un medio público. Pero a ver, hay programas periodísticos, hay programas editoriales, hay editoriales de los medios de prensa. Yo soy partidario de la pluralidad de voces. Eso es lo que me resulta clave para la democratización en los medios de comunicación. Pero repito, en el medio público no tendría que haber sesgo. Por eso quiero ¿no? A ver, me podría preguntar, ¿el Canal 5 tuvo sesgo? Bueno, eso lo sacará a conclusión Vergara, ¿no? ¿Qué le pareció? Y bueno, tengo la misma sensación que tengo de TV Ciudad. No hubo en Canal 5 que yo haya escuchado denuncias o ruidos por parte de trabajadores sobre presiones políticas, ¿no? Y eso sí ocurrió en TV Ciudad en ese sin embargo, sí yo recuerdo presiones políticas a la hora de cambiar directores de informativos. Vamos a recordarlo todo. Vamos a recordarlo todo. Pero a ver, creo que nos vamos de tema, me parece, pero por eso no, pero tiene que ver con la visión que tiene Vergara sobre el canal de la visión de los del canal, la visión que yo tengo de los medios de comunicación es que la forma de democratización de los medios de comunicación es con pluralidad de voces. Lo mismo que decíamos del tema de pérdidas, ¿no? Si hay medios públicos que dan pérdida, ¿hay que cerrarlos? No, tienen roles que cumplir y bien que lo deben hacer. En el tema más cultural de qué se apoya, qué no se apoya, ahí entramos en una lógica de que hay gente que le puede gustar más unos shows que otros, pero también ahí el tema es la pluralidad, ¿verdad? A veces es fácil caricaturizar un show, pero ¿por qué ese no y otro sí o viceversa? Yo creo que también ahí la cosa pasa por la pluralidad. A ver si entendí. Vos lo que decís es por qué le caemos al show de arte lésbico y no a la fiesta de la torta frita, que probablemente la fiesta de la torta frita sea algo que alguien financia en algún lugar del Estado. Sí, sí. Si tengo que aportar, hay fondos para la fiesta de la torta frita. Eso es lo que vos decís, que enoja a unos y a otros no. Sí, creo que ese tipo de planteo arrastra preconceptos, ¿no? Bien, y el casino, ¿no? El casino es lo ¿Cómo siguiente. puede ser que un casino pierda plata? Esa es la pregunta que se hace mucha gente. El juego no pierde plata, en todo caso el casino. No, la cosa es así. Si uno arrancara de cero y dijera vamos a crear una intendencia en Montevideo hoy, seguramente hay muchas cosas que hace la intendencia hoy que uno conceptualmente diga, ¿qué hace esto acá? Pero la intendencia no arranca hoy. Hay un montón de explicaciones históricas, ¿sí? Históricas, que explican por qué la intendencia hace esto y esto. Conceptualmente es difícil sostener que un gobierno departamental tenga que administrar un casino, pero la historia marca eso. Ahí sí, el planteo que nosotros hacemos con respecto al casino es sentar alrededor de una mesa a los trabajadores del casino, a la Dirección General de Casino del Ministerio de Economía, al Ministerio de Economía, la Intendencia, y evaluar el hecho de que el casino municipal, que es el único casino municipal en todo el país, y por lo tanto que no está bajo la égida de la autoridad vinculada al juego de casino, que es la Dirección General de Casino, no está bajo esa égida. Bueno, yo creo que es razonable pensar que el casino pase a la órbita de la Dirección General de Casinos, salvaguardando, por supuesto, los derechos que tienen los trabajadores actuales. Esa es mi percepción. ¿Pero filosóficamente cree que el Estado tiene que brindar juegos de azar? Siendo que genera tantos problemas. Bueno, nos vamos al desarrollo de un tema complejo. Sí, porque, y encima que de pérdida, lo que ¿no? lo que se ha razonado históricamente, y es lo que ha primado históricamente, esto no son novedades, es que el juego es un vicio social, pero que la represión y la prohibición llevaron a circunstancias muy negativas, y que la mejor reacción que puede tener el Estado es regularla, condicionarla, marcar reglas y cosas por el estilo. Y eso es lo que ha hecho con
loterías y quinielas, lo que ha hecho con casinos, es lo que ha hecho con un montón de juegos de azar. Y esa es la tónica, ¿no?, del Estado como el que conduce monopólicamente los juegos y los administra en base a toda una serie de criterios que tienen que ver con la salud, porque es el combate a la ludopatía, que tienen que ver con políticas sociales, porque con las ganancias de casinos y loterías se financian cosas específicas en el terreno social. Yo comparto esa perspectiva. Y bueno, y eso me reafirma un poco la idea de que para integrar el casino municipal a esa lógica de políticas de juego que tienen su sede institucional en el Ministerio de Economía, en la Dirección General de Casinos, sería el camino más razonable. Y con eso se añadiría, digamos, el casino municipal. A partir de ese momento será la Dirección de Casinos la que lo gestiona. Sacarse encima de la gestión de casino a nivel no es la departamental. forma en la que lo planteé. Bueno, pero ese es el concepto un poco. No es el concepto. El concepto es lo que yo planteé, que entiendo que el casino municipal no corresponde a la órbita de la intendencia, sino que es razonable que esté bajo la égida de donde cuelgan todos los demás casinos del Uruguay. Me queda la duda, ¿qué es lo que pasa con los funcionarios entonces? ¿Cómo... será fruto del diálogo. Lo que yo digo claramente es salvaguardando los derechos de los funcionarios. Claro, pero la intendencia seguiría con el costo, por ejemplo, de son todas cosas a dialogar alrededor de la mesa. Pero hay posibilidad de que pasen a ser funcionarios públicos, estatales y no municipales, por ejemplo. Sí. Quedan hoy por hoy, porque además el casino municipal se ha restringido mucho, ¿no? Ya no hay juego de paño, ya no hay cartas, ¿verdad? Son básicamente maquinitas, una sala de slots. Y tengo entendido que hay más o menos 50 y algo de funcionarios operando ahí. Por lo tanto, parto de la base de que el diálogo puede ser fructífero. ¿Qué formato culmina? Surgirá de ese diálogo. Hace poco tuviste un cruce con Martín Lema, candidato de la coalición nacionalista a la intendencia. Vos, a partir de este proyecto de ingreso de concursos a la intendencia y el pronunciamiento en contra del Partido Nacional, vos lo que dijiste es: el Frente Amplio tiene que ganar en Montevideo para que se sigan entrando funcionarios por concurso. El entrevistado acá dijo: yo si fuera Vergara miraría las horas extra de la intendencia. ¿Hay una chicana política ahí o efectivamente hay algo para mirar en cómo la intendencia asigna horas extra en su plantilla? Yo creo que es más bien chicana política, pero en todo caso todo lo que implique mejora de gestión se hará. Si uno después en el análisis concreto percibe que hubiera algún tipo de exceso en esa materia, obviamente en la gestión esas cosas tienen que corregirse. Lo que sí no visualizo que haya en Montevideo, lo que sí sucedió en Intendencia del Interior, donde el tema de las horas extras operaba como una cuestión de clientelismo político y reparto de dinero, al punto tal de que terminaron jerarcas procesados por la justicia. No hay tareas que se sobrellevan justamente a fuerza de horas extras de manera permanente y estructural. Puede ser. Esas cosas hay que revisarlas. Eso en todo caso tendrá que ver, si eso fuera así, de que bueno, que hay evidentemente falta del personal de rutina, digamos, y que no sea solo a esfuerzo de horas extras, pero esas cosas las vamos a ir revisando y eventualmente corrigiendo con la gestión. Porque ahí, según se puede ver si efectivamente hay horas de funcionarios que están trabajando en parte a horas extras, que en realidad no son extras, porque terminan siendo ordinarias por la vía de los hechos, pues son permanentes. Son extras porque van más allá de la jornada formal. Pero implica... son horas que se pagan más caro, sí, ¿no? Claro. Y a su vez, atacar ese problema implica reducirles el salario a esas personas que ya lo vienen haciendo de manera sostenida en el tiempo. No entendí esta última parte, ¿por qué se le baja el salario? Si hay funcionarios que hacen, como parte de sus tareas casi que rutinarias, horas extras de manera permanente para llevar adelante determinadas tareas, su salario se ve totalmente modificado por esa cantidad de horas extras. ¿Pero por qué reducido? Ahí cobra su salario y en todo caso después las horas extras. Pero esas horas extras quizás las vienen cobrando desde hace mucho tiempo. Claro, sí. Entonces, puede haber ese problema situaciones. es la puerta también de un posible conflicto. Puede haber, bueno, todo esto es para dialogarse, ¿no? O sea, ni que hablar pero no puede ser una dinámica permanente que las tareas de la intendencia se resuelvan de manera sistemática a partir de horas extras. Salvador Esqueloto pone como una de las prioridades, en caso de ser intendente, realizar un shock en materia de veredas.
tanto de las que están rotas, que hay que arreglar, como las que no existen. Sobre todo las que no existen, dice que hay gente que... Hay muchos montevideanos que no tienen vereda. O sea, es una realidad que es insostenible, por eso plantea invertir 75 millones de dólares. Es decir, entiende que es inadmisible que Montevideo esté en esa situación en determinados puntos de la capital. Que Vergara con este tema, ¿qué matices tiene con Esqueloto y qué coincidencias? Lo incluimos en nuestro plan integral vinculado a la movilidad, porque sentimos que la movilidad arranca en las veredas. Y efectivamente es así, hay cientos de kilómetros de veredas por restaurar y por hacer, y creo que la Intendencia tiene que salir a hacerlas de manera proactiva, porque acá lo que históricamente se ha planteado y se interpreta es que la vereda es responsabilidad del frentista, dice el digesto municipal, o sea, del vecino, ¿no? No del frente amplista, no del frente amplista, del frentista, de los vecinos y vecinas. Pero está claro que por una razón o por otra, por esa vía no se está resolviendo. Hay mucha vereda estropeada, a veces también por cosas que es difícil achacárselas a los vecinos, ¿no? Un árbol cuyas raíces levanta las baldosas. Y después, sobre todo en la periferia, hay muchas zonas donde no hay vereda, como a veces no hay calle. Y estamos totalmente en sintonía con Salvador de que la Intendencia tiene que salir a hacer las veredas, a restaurar las que están mal, a hacer donde no hay. Y después, en los casos que corresponda, bueno, el vecino podrá financiar eso en 2, 3, 4 años. No estamos hablando de montos que sean así prohibitivos y nada por el estilo. Dar la mayor facilidad posible. Ahí obviamente no hay ningún afán recaudador ni de ahogar a nadie. Y en las zonas de periferia, donde obviamente hay situaciones sociales que no le permitirían a los vecinos contribuir con eso, bueno, se catalogará en lógica de política social. Pero es muy importante el desarrollo de veredas y sobre todo en la periferia, porque contribuye a la seguridad. No es lo mismo para las personas, para las mujeres en particular, tener que caminar por el barro en la oscuridad que caminar en un lugar donde hay calle, donde hay vereda, donde hay luz. Por lo tanto, coincido totalmente en que la Intendencia tiene que tomar una postura proactiva en el tema veredas de manera masiva. Perdón, es que no te lo presupuesto, dijo 75 millones de dólares. Bueno, vamos a ver a qué en el quinquenio puede ser. En el quinquenio puede ser, hay que afinar la pista. Lo que pasa es que depende ahí las cosas no se, me parece a mí que no se puede tirar presupuestos aislados de las cosas, porque después va a haber que armar un único presupuesto con las prioridades. El tema movilidad va a ser una de las prioridades, y el costo de las veredas depende bastante de lo que es la restauración, los árboles, las obras que van asociadas a. Perfectamente puede ser ese presupuesto. Por lo general en las elecciones nacionales, el Frente Amplio ahora viene con... Tenés un ganador, tenés, en este caso hubo dos, ¿no? Vos dijiste, se polarizó, terminaron siendo una dupla, ¿no? Y terminaron como presidente y vice. En otras situaciones se ha dado que los que pierden igual terminan en algún cargo de relevancia, como posibles ministros, etc. En el caso de las elecciones departamentales en Montevideo, se resuelven, sale Vergara intendente. ¿Y qué pasa con Piñero, con Esqueloto? ¿Se terminó para ellos o tienen un lugar en la administración Vergara? Bueno, no tenemos sobre la mesa el armado del gabinete. Primero hay que ganar. Y por más que uno tenga cosas en la cabeza, hay que esperar a los resultados mismos de la elección del 11 de mayo para, de alguna manera, afinar la composición del gabinete y la segunda línea de gestión, ¿verdad? Pero de ninguna manera hay que pensar que las cosas se terminan si uno pierde una elección, para nada. Y con la oposición, ¿no? Vergara intendente, ¿seguiría dialogando con Martín Lema sobre Montevideo? ¿O para vos se termina la elección, Martín Lema vuelve al Parlamento y yo hablo con los ediles, sean blancos, colorados, es que ahí hay etcétera? una institucionalidad, la institucionalidad de la distribución política se da en la Junta Departamental. Yo voy a tener una tesitura muy abierta de diálogo, escucha, negociación en la órbita política con todos los partidos políticos en la Junta Departamental, de la misma manera que voy a tener ese diálogo de participación y escucha con la ciudadanía, por ejemplo a través también de los municipios,
municipios, sean del color que sean, con los trabajadores, con las empresas, con las cooperativas, con las organizaciones sociales. El talante de diálogo es el que me caracterizó siempre, el talante de escucha y de respeto político es el que me caracterizó siempre en las órbitas institucionales que corresponden, ¿verdad? Yo no sé qué rol va a tener Lema en el futuro. Si es algo que tiene que ver con la gestión política en la Intendencia, será un interlocutor. Si no, él irá para otro lado y los interlocutores serán quienes estén, por ejemplo, en la Junta Departamental. De ser intendente, ¿irías personalmente a la Junta cuando se te convoque? ¿O seguiría la estrategia que sí, se no ir? El mismo talante que siempre tuvimos cuando estábamos en el gobierno. Cuando nos convocaba el Parlamento, al Ministerio de Economía o al Banco Central, concurríamos en la medida que fueran los temas principales, por supuesto. A veces eran llamados vinculados a temas específicos, que ahí sí todo el mundo entiende razonable que de repente ahí no vaya el intendente, sino el jerarca específico del área. Pero para lo que es el debate político, la discusión política, yo soy muy respetuoso de la institucionalidad y sin duda mi talante va a ser el de concurrir cuando sea necesario a la Junta Departamental. Aprovechando que agarramos para ese lugar, ¿no? En el gabinete. ¿Cuál es el criterio del gabinete de Mario Vergara, intendente? ¿Es un criterio de idoneidad técnica? ¿Es un criterio de equilibrios políticos? ¿Es un criterio que tiene que ver con tus apoyos? Uno ve que el MPP, por ejemplo, te dio un apoyo importante ahora. Ese apoyo es algo que vas a tener en cuenta a la hora de conformar un gabinete. Va a ser un estilo, porque hemos tenido intendencias de todo tipo, ¿no? Ha habido intendentes que lo que hacen es, le preguntan a los sectores, ¿nomina a alguien? Ha habido casos donde es al revés, que es de tu sector, por un tema de equilibrio, quiero tal. ¿Vos cuál sería tu criterio? Sí, yo creo que siempre hay que combinar todas esas cosas, ¿verdad? Porque los equilibrios políticos son importantes. Entre otras cosas por lo que decíamos hace un rato, no gobierna solo el Ejecutivo, se gobierna con el respaldo a nivel del Legislativo, en este caso la Junta. Con lo cual los apoyos políticos son muy importantes. Y hay que ser criterioso en esos equilibrios. Eso no significa agarrar la calculadora y ver cuántos votos sacó cada uno y por lo tanto cuántos cargos le corresponde. No es eso. Por otro lado, aún teniendo equilibrios políticos, yo lo que sí planteo es que quien integre el gabinete va a ser gente que tenga las aptitudes y la idoneidad como para llevar adelante la tarea. Que no son criterios incompatibles, ¿no? Es decir, si me olvido de la política pongo técnicos, pero si pongo la política pongo gente negada. No, para nada. Hay mucha gente. Cuota, no va a ser cuota política. No va a ser cuota, va a ser equilibrio, pero va a tener como prioridad la idoneidad profesional, técnica, administrativa, política para llevar adelante la tarea. Y otro criterio que sí voy a respetar, ahí sí casi que por cuota, es la paridad de género. ¿Cuál es el cambio fundamental que entendés que va a tener tu gestión en relación a la última gestión? No es una pregunta linda de responder, ¿verdad? Yo más bien lo que enfatizo es lo que tengo para ofrecer. Perdón que te interrumpa, hay un tema con eso, con qué es continuidad y qué no, y qué es cambio en la propuesta del Frente Amplio. El Frente Amplio es favorito para ganar, pero reconoce que hay un montón de problemas en la ciudad, o por lo menos un par grandes. Sí. Todos los candidatos se presentan con una propuesta que promete más cambio que continuidad, por lo menos en sus eslóganes, los candidatos oficialistas. Entonces, lograr entender bien, bueno, Vergara de ganar va a ser distinto a los últimos gobiernos del Frente Amplio que tuvieron tales y cuales problemas. Por esto es algo importante a desgranar. Todos somos distintos porque tenemos improntas, trayectorias y perfiles distintos, ¿verdad? Esa lógica de continuidad y cambio es el dilema sistemático que siempre se tiene a la hora de gobernar. Yo no tengo una perspectiva refundacional de la política, ¿verdad? Las cosas el mundo no arranca cuando uno llega y se termina cuando uno se va. Hay un montón de cosas a las cuales hay que dar continuidad, sobre todo en todas estas políticas que mencionaba hoy, que son bien valoradas por la gente. Hay cosas que hay que dar cambios, vueltas de tuerca importantes, como en el caso de la limpieza. Hay cosas para avanzar con una lógica nueva en el caso de la movilidad. También porque los problemas evolucionan, ¿no? El problema de la basura y el problema de la movilidad no es el mismo hoy que hace 15, 20 o 30 años.
Montevideo tiene hoy circulando casi 500.000 de autos por día. Hay 20 y pico de mil autos nuevos por año que Montevideo recibe. La problemática de la movilidad hoy es incomparable con respecto a hace 10, 15 años. En materia de basura, los residuos que recibe el sistema de Montevideo es 60-70% más que hace 20 años. Pero hace 20 años estaba sucia la ciudad también. ¿Cómo? Pero hace 20 años estaba sucia No, la yo ciudad creo también. que cuando uno ve, por ejemplo, la continuidad Sí. de estas encuestas, hay periodos en donde el tema de la basura no era uno de los problemas que la gente marcaba como más problemático. A partir de la administración Ehrlich ya era un tema la basura, ¿no? Bueno, habría que revisar las encuestas, pero en todo caso, en los últimos 2 años, el aumento del volumen de residuos en Montevideo aumentó más de 150.000 toneladas por año. O sea, estamos hablando de una curva de crecimiento como exponencial, digamos, asociado a un montón de cosas, ¿no? A cosas que tienen que ver con los hábitos de consumo de la gente, pero también a programas de la Intendencia, porque parte de eso se nutre, por ejemplo, con un programa que se llamó de áreas liberadas, que la Intendencia lleva adelante desde 2022, que el nombre no es muy informativo de lo que hace, que es sacar la basura de los cursos de agua, ¿no? De arroyos, de cañadas, que en menos de 3 años se sacaron casi 200.000 toneladas de basura. En fin, yo creo que las problemáticas evolucionan. Que tiene que haber cambios sin duda en las políticas, sobre todo en materia de limpieza, sin duda. Que tiene que haber una visión renovada, nueva, como por ejemplo en el tema de movilidad, sin duda, creo que eso es lo que está sobre la mesa. Y después hay temas, sí, de los talantes de cada uno, ¿no? Obviamente yo tengo un talante de negociación, de diálogo, de escucha, que lo voy a aplicar con los partidos políticos, con la ciudadanía, con las empresas, con los trabajadores, con las cooperativas, las organizaciones sociales. Tengo también un talante de orden y responsabilidad de gestión, ¿no? Yo estuve 14 de los 15 años de gobierno del Frente Amplio en los equipos económicos del Frente Amplio y creo que no es novedad para nadie que el darle sustentabilidad a las políticas siempre fue un factor muy importante porque si la política es buena pero se va de mambo y deja de ser sustentable, se acaba a los 3 días. La política es dar resultado cuando se pueden sostener y eso pasa también por una gestión de responsabilidad en los recursos. Creo que ahí están los elementos de trayectoria, de capacidad y demás que uno ofrece para contribuir al triunfo del Frente Amplio en Montevideo. Vergara va a utilizar la propuesta de Simbe de transporte metropolitano, crear una superintendencia que, digamos, articule el transporte de Montevideo, San José, Canelones, la idea de Tres Cruces, es decir, hay toda una serie de propuestas que se pusieron arriba de la mesa muy trabajadas. Hay 3 proyectos sobre la mesa. Lo que está claro es que tenemos una problemática en materia de movilidad que ya no se resuelve con cuestiones que son más de parche, ¿no? Tipo, línea solo bus, está bien, hay que fiscalizarla mejor, flechamiento, está bien, pero así no vamos a resolver el tema de la movilidad. Corremos el riesgo, yo digo un poco en forma de caricatura, de que llegue ese último auto que lo tranque todo, ¿no? Hay que ir a proyectos sustantivos de cambio real en materia de movilidad, sobre todo en materia del transporte colectivo, que en la medida en que hagamos más ágil el transporte colectivo, vamos a hacer más ágil toda la movilidad. Y no es casualidad que hoy por hoy haya 3 proyectos sobre la mesa que apuntan a darle agilidad al transporte colectivo. Uno es el que usted menciona, de Simbe y la Facultad de Arquitectura, que implica dos ejes troncales, Avenida Italia, Yanatacio, 8 de octubre, Camino Maldonado, y una transformación muy importante en 18 de julio. Ese es un proyecto. Con cambios en las lógicas de movilidad alrededor de esos troncales. O sea, sin duda, una de las cosas que seguro van a cambiar es esa lógica inercial de las líneas de ómnibus que tenemos hace 60 años, ¿no? El otro proyecto es el del tren-tram, ¿verdad? O sea, el tren a nivel de piso en Avenida Italia, Yanatacio. Y hay otro proyecto que creo que formalmente aún no se ha presentado, pero nos lo han presentado, que es también en el troncal de Avenida Italia, Yanatacio, pero con posibilidades de otras aristas también, que es por arriba, que es una especie de tren eléctrico, digamos,
pero por arriba, no a nivel de piso, lo cual eso, entre comillas, puede facilitar la implementación en los cruces, etcétera, que ya se utiliza por ejemplo, en el aeropuerto de San Pablo. ¿Ese quién lo presentó? Todavía no se presentó. ¿Pero de quién es? No se puede son decir. 3 empresas que nos lo presentaron, pero no me corresponde a mí hacerlo público. Ya creo que en breve, si no es la semana que viene, la otra, ya va a estar sobre la mesa. Lo que digo es que no es casualidad que aparezcan ahora estos temas, es porque todos compartimos el diagnóstico, que hay que hacer proyectos sustantivos que modifiquen de manera real la movilidad, sobre todo el transporte público, con el impacto que eso puede tener en la movilidad general. Son proyectos muy gruesos, que requieren mucha inversión, que son no montevideanos, sino metropolitanos, por lo cual están siendo analizados en la Intendencia de Montevideo, en la Intendencia de Canelones y en el Gobierno Nacional, porque son de una envergadura tal que sin la concurrencia del Gobierno Nacional no sería factible de implementar. Afortunadamente uno escucha a Yamandu Orsi, escucha a Lucía Echeverri, la ministra de Transporte, decir que la movilidad metropolitana es una prioridad del gobierno, con lo cual eso nos ratifica la ilusión de que alguno de estos proyectos o una combinación de estos proyectos efectivamente se van a desarrollar en estos años. ¿Pero no tiene una preferencia? No, la preferencia va a venir dada por la evaluación técnica, financiera y de implementación. Uno en gustos te puede decir que me puede parecer más linda una propuesta que otra, pero... O viable. Bueno, pero eso es lo que tiene que analizarse, ¿no? Viable técnicamente, viable financieramente, y después la implementación, que también tiene un componente político, porque uno puede tener ideas maravillosas, pero si tenés la ciudad levantada 5 años, políticamente es complicado. No digo que ninguno de estos proyectos... Bueno, se le achaca a eso justamente, que requiere de una construcción de largo aliento que va a generar trancazos en puntos neurálgicos. Sí, todas van a llevar un tiempo importante, ¿verdad? Ninguno de estos proyectos se va a hacer en un año. Pero todo eso hay que evaluarlo para ver la viabilidad y la conveniencia. Más allá de cómo se resuelva esto, ¿se imagina una administración que deba apelar a 1, 2 o 3 fondos de inversión o fideicomisos que requieran mayorías y acuerdos especiales en la Junta? Y no descarto, porque las formas de todo financiamiento significativo que tiene que hacer la Intendencia requiere apoyo de la Junta con mayorías especiales. Por lo tanto, está claro que en los 5 años va a haber instancias en donde vamos a proponer seguramente mecanismos de financiamiento, que podrá ser fideicomiso, podrá ser préstamo bancario, podrá ser financiamiento de organismos internacionales que tienen que pasar por la Junta. Pero vamos a trabajar poniendo todo sobre la mesa, con diálogo, y además, yo en la campaña electoral veo que hay muchas propuestas que van en estas direcciones. Por lo tanto, sería consistente que los miembros de la Junta, sean del partido que sean, no bloqueen, como lamentablemente se bloqueó en el gobierno anterior, el financiamiento de ninguno de estos proyectos. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con Mario Vergara, candidato Frente Amplista a la Intendencia de Montevideo. Fácil se impone. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Mario Vergara, candidato a Intendente de Montevideo. Fue muy difícil en los medios gestionar debates en este ciclo electoral departamental. Los que estaban para debatir muchas veces venían con el discurso de, bueno, con este no, con este sí, vas con el que sí, no, con el que te dijo que sí, yo no quiero, querría con otro, y así sucesivamente. Fue muy complicado. Vos tomaste una decisión de que dijiste yo no quiero debatir porque no te gustaba el tono de la campaña de Lema, ¿no? ¿Fue una cosa así? O sea, a mí me plantearon un debate con Lema después de que Lema me había tratado de mentiroso, de soberbio. No es el clima para un debate. Yo soy partidario en general de los debates. He participado en debates. Pero hay que hacerlo en determinado carril, ¿no? Además de que somos 6 candidatos. En todo caso, también en el respeto, por lo pronto, a mis compañeros frente amplistas de oportunidad de debate, creo que también había que considerar eso. Pero sobre todo era un tema de que para que haya debates tiene que haber un clima de diálogo y no un clima de insulto. Ahí podría decir que Vergara está a favor de los debates cuando no es favorito. Cuando no lo agravian, cuando no lo insultan.
eso es lo que tienen que decir. ¿Qué relación tenés con Lema? Porque me acuerdo que la calle Pou, por ejemplo, y Yamandú Orsi tuvieron momentos de tensión. ¿Recordás aquel famoso estrechón de manos? Sí. Aquel intercambio que tuvieron en su momento. Porque vos decís, él me agravió. Nos hemos ¿Qué relación cruzado. tenés? ¿El teléfono? ¿Se llaman? No, Decís, no, esto no. que dijiste me parece que... No. Nos hemos cruzado 2 o 3 veces en el territorio, nos saludamos correctamente y nada más. Y chao. Vergara, no, perdón, Nico. No, iba a cambiar de tema. Basura, me voy a meter con la. Exacto, hacia ahí. Porque estaba viendo la actualización de. Digamos, el comando de campaña de Lema le ha hecho un seguimiento cuerpo a cuerpo al estado de situación de los contenedores en Montevideo. No sé si habrás visto la campaña. Todos los días suben un mapa caliente que muestra contenedores de basura. Los amarillos llevan 3 días sin ser levantados, los naranjas 4 días, los rojos 5 días y los negros 6 días o más. Y hace una actualización periódica mostrándole a la ciudadanía cuánto demora la intendencia en limpiar esos contenedores. José Luis Satiján, por ejemplo, ponía, ¿no?, que es parte, digamos, de los que publica estos informes. La basura es responsabilidad de la intendencia. Así amaneció Montevideo hoy, 2 del 5 al 25, cuando la intendencia de Montevideo deja de acumular basura por 4, 5 o 6 días en cada barrio. Incluso previo al feriado levantaron solo 1 de cada 4 contenedores y muestran el mapa donde aparecen muchos puntos rojos, es decir, con contenedores que llevan 5 días sin ser levantados y algunos negros con 6 días, mostrando una situación endémica de poco cuidado de la ciudad en materia de limpieza, producto de la falta de atención a los contenedores. ¿Qué responde a...? Yo no respondo, porque primero... Porque esto es parte de la gestión del Frente Amplio. Sí, es una crítica directa a cómo ha manejado la limpieza, y en particular el manejo de los contenedores, esta administración. Cuando uno va por todo el territorio, no en clave de manija, sino en clave de observación, ve cosas de todo tipo. Ve contenedores rebosantes de basura con basura alrededor. Sí. Y ahí claramente hay responsabilidad de la intendencia, o porque el camión no pasa lo suficiente, o porque en vez de un contenedor ahí tiene que haber 2 o 3. También ve contenedores que tienen basura alrededor y no están llenos. Están vacíos o semivacíos. Ahí hay otros factores que inciden, como el tema del hurgado, por supuesto. También ve circunstancias, nos pasó en 2 lugares por lo menos, me acuerdo uno en La Cruz y el otro, no me acuerdo bien ahora en qué barrio, en que veías... El Nuevo París, me acota acá, el acotador electrónico que tenemos, que había un contenedor repleto de basura con basura alrededor, a la cuadra siguiente 2 contenedores completamente vacíos y en la otra cuadra 2 contenedores completamente vacíos. No, nos costaba mucho entender por qué se daba esa situación, no tiene mucho sentido. Pero a lo que voy con esto es que hay de todo en Montevideo, hay de todo. Que Montevideo está sucia de todas las formas posibles. Bueno, es lo que arrancamos diciendo eso en la entrevista, ¿no? Que es obviamente el punto de mayor preocupación de la gente y del que tenemos que hacer las cosas muy distintas. En el programa que nosotros plantamos, que es un programa integral para la limpieza y la generación de recursos, porque con medidas puntuales a veces suenan más a efectismo y a propaganda más que un plan. Acá tiene que haber un plan integral. Buena parte del plan que nosotros planteamos implica quitar de la vía pública los contenedores y la basura. Por ejemplo, en los barrios caracterizados por casas, con espacios y demás, ir a los contenedores intradomiciliarios, como ya se hizo en Canelones, con éxito, como ya se hizo acá en Santiago Vázquez, en Abayubá, también con éxito, porque recorrimos ahí y la gente está muy gratificada de ese cambio. Y obviamente el colocar contenedores para reciclado y para el resto de la basura en las casas y en los predios de las casas permite sacar los contenedores de la vía pública. En los barrios donde están más cargados de edificios, de cooperativas, lo mismo, contenedores intraprediales, ¿verdad? Hoy en algunos edificios ya hay bolsones de reciclado y del resto de la basura. Bueno, ir a contenedores dentro del edificio o dentro de la cooperativa, y eso también permite sacar contenedores de la vía pública. ¿Eso va a ser compulsivo? Es decir, usted le van a obligar sí, es el mecanismo de recolección al edificio que tenga el contenedor adentro. Pero sobre todo también sobre la base del diálogo y de la explicación, ¿no? De que porque hasta uno mismo va a cuidar más el tema de los residuos y lo tiene que ordenar
en su patio o en su casa o en su garage, ¿no? Y sí, no ha habido dificultades ni en Canelones, ni en Santiago Vázquez, ni en Abayubá, que los vecinos te digan, no, ni loco me metas estas cosas acá. No conocemos, pero tiene que haber mucho diálogo. Los jerarcas de limpieza, si alguien le dice ¿qué pasa? Si los jerarcas de limpieza van a tener que estar recorriendo los barrios, explicando el panorama, explicando la solución y el por qué es beneficioso para todos cambiar de mecanismo de recolección. Pero se lo multaría al edificio si no cumple con la normativa. Vamos a ver cómo se diseña. Ya te digo, no hemos recibido ninguna señal de problemas por ese lado. En las zonas de alta densidad, entonces, ¿cuál es la solución? Y donde hay edificios y cooperativas, también contenedores, pero dentro de los predios de los edificios y las cooperativas. Ya no da para hacerlo intradomiciliario, ¿verdad? No es en cada apartamento o en cada unidad. Pero sí, ya hay un montón. En mi edificio hay un bolsón para el reciclado y otro contenedor para el resto de la basura y funciona sin ningún problema. ¿Y se saca en una determinada hora? Sí, claro, se coordina el pasaje del camión, claro. ¿Y quién lo saca? Y bueno, en ese caso un portero se coordinará, ¿no? Pero si hay un tótem de esos que te miran desde No, eso se Perú. Se coordina y en las cooperativas lo mismo. Porque tiene que ser un vecino que se haga cargo de eso. Y bueno, será. ¿Y los mismos vecinos que hoy sacan la basura al contenedor. ¿Cuánto tiempo lleva la instrumentación de un sistema como ese? Porque uno se imagina que como son respuestas distintas, requieren infraestructuras y equipamientos diferentes. Sí. Y ahí eso ha sido todo un tema de la Intendencia, ¿no? ¿Cuánto se espera la salida de las licitaciones? Que lleguen, lo que se compra, que lo que se compra ya ha estado bien. Yo creo que no es tan complejo esto, porque es más bien la compra de contenedores, sobre todo, y en todo caso el rediseño del pasaje de los camiones. Y que tiene resultados rápidos. Tiene resultados rápidos porque ya se vio en Santiago Vázquez, Abayubá y Nuevo Llamas. O sea, rápidamente eso cambió y la gente te manifiesta su gratificación con eso. Obviamente, como decíamos al principio, ¿no? Hace un rato, todo va a depender del flujo presupuestal, pero de lo que tengamos disponible, ahí va a estar prioridad en la asignación de recursos. Bien, Mario Vergara, muchas gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Ha sido un gusto.